Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre las consecuencias que se están dando por el baneo que se dio a la cuenta de Twitter, también de Instagram y de Facebook y una serie de otras cuentas de Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, que va a salir de su cargo en los próximos días ya que se acaba su gobierno. Y hay que ver un poco las consecuencias porque ha habido una caída masiva en las acciones de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todo donde banearon. Y está habiendo una serie de consecuencias. Por ejemplo, muchas compañías privadas molestas por el baneo que hicieron, ahora están baneando esas redes sociales en sus servidores. Y a esto se incluye compañías que dan servicios de internet y está generando que en algunas partes no se pueda tener acceso a esas redes sociales de manera simple. Entonces está empezando como una guerra comercial interna entre empresas por este motivo. Pero aprovecho de mencionarles de que para aquellos que no se hayan enterado que no hubo videos en los últimos 2 días, 3 puede ser si no me equivoco, es porque me tomé unas pequeñas vacaciones. Algunos se dirán, pero Rodrigo, tomarte 2 días sin hacer videos no es como una vacación, pero para mí sí. La verdad es que no puedo estar tomándome semanas de tiempo libre porque no me gusta tanto eso, soy un poco trabajólico, pero... pero necesito de repente algunos días al año, a veces unos 2, 3, unos cuantos días, en que no estoy grabando. Porque como grabo videos todos los días, 2 al día al menos, y esos todos los días de lunes a domingo, como que esos son mis días libres anuales. Entonces disculpen la ausencia de videos, pero es por eso no hubo videos. Pero ahora nos ponemos un poco al día. Y antes de continuar y ver el detalle de esta noticia, quisiera agradecerle al suscriptor José, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, José, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, como decidió hacerlo José, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios. ¿Qué pasó? ¿Y por qué está pasando esto? Hay que ver que se acaban de desplomar de manera bastante fuerte una serie de acciones de distintas compañías. En ese caso tenemos el caso de Twitter, de Facebook, de Instagram, incluso de YouTube. Una caída fuerte de muchas compañías que decidieron suspender o banear, y esto se incluye también Amazon, las cuentas de Donald Trump. ¿Por qué? Una explicación rápida sería por lo ocurrido en el Capitolio, es decir, en el Congreso de los Estados Unidos, donde personas afines a Donald Trump entraban al Congreso y muchos lo tomaron de manera justa, diría yo, como una agresión, y por lo tanto dijeron que era un autogolpe. Sean distintas categorías para el tema, pero eventualmente eso llevó a que se terminara baneando a Donald Trump porque decían que estaba incentivando a rebelión y una serie de hechos que podían ocurrir. Y finalmente eso generó un baneo. Y consecuencia de ese baneo, Trump dijo que se iba a ir a una red social que se llamaba Parler, que ahora ya también simplemente distintas compañías de estas que están aquí, que tienen ciertas características corporativistas, decidieron no prestarle servicio y por lo tanto tuvo que cerrar porque, bueno, tenía sus servidores con Amazon, que tal vez no era la mejor idea. Y eso ha generado una reacción en cadena de indignación y de apoyo por ciertos sectores. Y lo que generó en la práctica es que las acciones de todas esas compañías se desplomaran, que al final es una reacción del mercado porque a la gente no le gustó eso. Que se desplomen en el precio de las acciones significa que la gente ve eso como algo negativo y que va a afectar el precio de esas compañías. Por lo tanto, las acciones de empresas como Facebook, Twitter bajaron mucho. Eso ha generado que probablemente haya pérdida en los próximos días. Y al mismo tiempo se genera un debate sobre el rol de estas compañías con respecto a las redes sociales. Pero no solo lo que ocurre a nivel de acciones, que yo diría que es una reacción natural del mercado, que cuando se toman malas decisiones en el mercado, aunque sean legítimas, o sea que puedan hacerlo, hay consecuencias. Al final el mercado es la gente, el mercado es como un sinónimo de decir la población, el pueblo. El mercado es eso, las reacciones de todas las personas individualmente que generan efectos masivos al actuar. Y por lo tanto, como esto genera una reacción adversa, el mercado reacciona y una compañía puede hacer eso, pero no le conviene porque pierden plata y después pueden quebrar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tomaron una mala decisión, bajan sus acciones, pierden dinero. Y ha generado también que proveedores de internet y muchas compañías estén empezando a banear a las compañías en sus servicios que banearon a Trump. Por ejemplo, tenemos el caso en Estados Unidos donde la compañía Your T1 Wi-Fi decidió banear
el uso de Facebook y de Twitter y de otras redes sociales como proveedor de Internet en los Estados Unidos, particularmente en el estado de Idaho, donde prestan servicios, porque consideran que son compañías que atacaron de manera ilegítima la libertad de expresión, que es una compañía privada y pueden hacerlo, o sea, pueden decir quién está o no en su sitio porque está dentro de las condiciones del contrato que uno firma al entrar a esas redes gratuitas. Pero dijeron, nosotros decimos que pueden hacerlo, pero no estamos de acuerdo en que lo hagan, porque esa libertad de mercado implica no solo poder hacer esas cosas, sino también ser criticado. Y por lo tanto, en nuestros servicios ahora baneamos a Facebook y a Twitter y a otras compañías. Entonces lo que ha generado esto es que fue una muy mala decisión por parte de Twitter, de Facebook y otras compañías a nivel comercial. Porque esto le está generando millonarias pérdidas a nivel económico y también está generando que muchas otras compañías privadas los estén baneando a ellos de sus servicios. Que de la misma manera que estas compañías banearon a Trump, teniendo su facultad como propiedad privada sobre esas redes y dentro de sus condiciones, ahora también otras compañías tienen la libertad también de banearlos a ellos en sus redes, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces es una reacción en cadena que además ha generado que otras compañías se disparen en sus acciones de valor y también que crezcan mucho. La más grande de todas no ha sido Parler, sino Gap, que es una red social que está creciendo mucho. Informaron que están recibiendo 10.000 usuarios nuevos por hora. Y sus acciones se dispararon y no le pueden hacer nada porque sus servidores no están contratados con Amazon, sino con otras compañías independientes y distribuidos, y por lo tanto no les pueden cortar el servicio. Que una compañía puede cortarlo si encuentra que no se dan sus condiciones. El error de Parler fue haber contratado sus servicios de distribución podríamos decir, de mantenimiento con Amazon, que decidió cortarle el servicio. Pero Gap ha crecido mucho, incluso ha ocurrido que ahora el sitio se está ralentizando por la cantidad de gente nueva que está ingresando y sus acciones se dispararon. Y esto un poco, para aquellos que no lo saben, lo que pasa en el mercado naturalmente. El mercado significa que está conformado por personas humanas y de repente hay compañías que llegan a una posición dominante, como estas que mencionamos, Twitter, Facebook, etcétera, y toman decisiones estúpidas a nivel económico y se empiezan a desplomar y la competencia surge y eventualmente les quita la posición dominante, que es lo que está pasando ahora con Gap, que es posible que termine superando eventualmente a Facebook y a Twitter por el nivel que está creciendo, y también hay un incentivo económico para invertir en ella porque sus acciones se están disparando. Entonces esas son las reacciones de mercado. El mercado siempre funciona así. El que toma buenas decisiones de mercado crece y le va bien. Cuando empiezan a tomar malas decisiones de mercado, se desploman, les va pésimo y eventualmente o cambian o quiebran. Y ahí es cuando surge la competencia y hay un periodo intermedio en el que está ese periodo de ajuste, que es lo que está ocurriendo ahora, donde mientras uno sube, el otro baja. Un poco a nivel natural lo que está ocurriendo. Pero esto ha generado más reacciones que solo eso. Yo les podría mencionar ese elemento y ustedes dirían, ah, ya, ok, el mercado está funcionando como funciona normalmente. Pero esto ha llevado a que muchos estén hablando del tema de la regulación de las redes sociales, porque esto supuestamente sería un monopolio. Y en realidad no es un monopolio, porque un monopolio implica que no puede existir competencia sobre este hecho. El hecho que, por ejemplo, Gap esté subiendo tanto sus acciones y esté disparándose en el número de usuarios que va a reemplazar eventualmente a Facebook y a Twitter, es una muestra de que no es un monopolio. Un monopolio siempre se da justamente de manera natural porque el Estado asegura algo. Si el Estado por ley, por ejemplo, hiciera ilegal que hubiera competencia a Twitter o a Facebook para dar sus servicios, ahí se abrió un monopolio. Porque hagan lo que hagan, uno no se puede ir, existe solo esa. Pero aquí no hay monopolio, simplemente son redes sociales que la gente está acostumbrada a usar, pero a medida que la gente no le gusta los servicios que dan o empiezan a fallar o toman malas decisiones como lo que ocurre ahora, buscan una alternativa que ya está ocurriendo y que ahora ya está ocurriendo hace algún tiempo de manera gradual, pero ahora con lo que ocurrió se disparó los beneficios para redes sociales alternativas como Gap. Pero esto ha llevado una discusión que tiene que ver con el tema de la regulación, porque unos dijeron, aquí lo que está fallando es el mercado. Y es muy gracioso porque justamente compañías como Alphabet, que es la dueña de Google, de YouTube, están pidiendo hace años que los regulen y que incluso los partan en compañías más chicas, que ahora incluso los más de derecha y conservadores están pidiendo eso como si fuera la solución. Y me da un poco de risa porque es un poco lo que le pasa siempre a los conservadores y a la derecha en general, que no se dan cuenta cuando son tontos útiles del Estado o del corporativismo y cómo después los logran dirigir en cierta dirección sin que se den cuenta y piensen que conseguir algo es una victoria cuando en realidad es una derrota, como esto que dicen que el Estado se encargue. Porque la alternativa a que haya compañías privadas que se encarguen de estos temas es que se encargue el Estado, ¿no? O que el Estado lo empiece a controlar sobre qué es lo que se puede poner o no se puede poner o las reglas que se ponen. ¿Y quién controla el Estado? Los políticos. Y en particular ahora no estamos hablando de un Estado hipotético, estamos hablando del Estado de Estados Unidos, ¿no?
Y quien ahora tiene control de ese Estado son los demócratas. Entonces, pedir eso es pedir que básicamente el Partido Demócrata decida qué es correcto o no en las redes sociales, que es algo que hace tiempo están pidiendo y que realmente vamos a ver un poco a continuación por qué lo piden y qué consecuencias tiene esto. Ahora la pregunta es por qué Alphabet e incluso Facebook y distintas empresas están pidiendo hace tiempo sus accionistas que el Estado los regule o que incluso se hagan ciertas modificaciones. Y tiene que ver con antecedentes históricos que los mismos accionistas de estas empresas mencionan como argumentos para que los regulen. Porque siempre que los han regulado en Estados Unidos, que es un país bien corporativista en bastantes ámbitos, reciben más dinero. ¿Por qué? Porque cuando parten una empresa en Estados Unidos, muchas veces hay compensaciones que salen de los impuestos de los estadounidenses que van a los dueños de esa empresa por haberla partido. Entonces les pagan dinero extra. Después dividen en distintas empresas en las que ellos tienen también propiedad de las distintas empresas un porcentaje. Entonces está más distribuido y además eso les generó ingresos por la partición. Pero no está solo eso, sino que también hay un tema de subsidio. Porque probablemente no lo sabían, yo me he dado cuenta que pocos lo saben, pero Google, Tesla, Apple, Facebook y todas estas redes sociales y distintas empresas no son, digamos, empresas de libre mercado per se, sino que son corporativistas, en el sentido que están tremendamente subsidiadas. Una empresa de red social como Gap, que ahora está surgiendo de manera orgánica, está surgiendo por libre mercado. No tiene subsidios, surgió por su cuenta, completamente privado y ahora está creciendo en popularidad y sus acciones se dispararon. Pero no así con otras empresas. Google recibe subsidios que son millonarios todos los años, al igual que Facebook. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Tesla de Elon Musk, que actualmente está pidiendo que dividan a Amazon porque es su competidor y porque ellos quieren recibir los subsidios que recibe Amazon. Y lo que ocurre con eso es que hay miles de millones de dólares que todos los años Estados Unidos le pasa a estas distintas empresas, individualmente miles de millones de dólares para cada una. ¿Por qué? Porque las subsidian. ¿Y por qué las subsidian? Porque hubo lobby en su momento para que las subsidiaran. Es así de simple. Y esto tiene consecuencias, ¿no? Tiene que ver consecuencias con la dependencia de ciertas redes sociales con los políticos porque están conectadas a los políticos. Particularmente el tema de las decisiones. Uno se preguntaría por qué ahora, en esta fecha, decidieron banear a Trump y hacer ciertos baneos en YouTube, en Facebook, en Twitter, etc. Y antes no. Para aquellos que lo recuerden, hace años no pasaba tanto este tema de los baneos. No era una cosa tan grande, pero ha ido aumentando con el tiempo. Y todo tiene que ver con esto. Porque a medida que han pasado los años empezaron a conseguir el tema de los subsidios. A medida que lo empezaron a subsidiar, empezaron a depender de los políticos. Porque si los políticos deciden cortarle los subsidios, ganan menos plata. Entonces esos subsidios que se pagan con el esfuerzo, el trabajo de los estadounidenses han ido con los impuestos que se sacan al ciudadano, que son un robo legal, a estas empresas. Y eso hace que dependan de los políticos. ¿Y qué políticos han amenazado con cortarle en gran medida los subsidios? Los demócratas. Entonces, todo esto comenzó en su origen hace años, para aquellos que lo recuerdan, cuando políticos de la izquierda estadounidense empezaron a decir que estas redes sociales permitían que hablaran personas que ellas consideraban odiosos y por lo tanto tenían que censurarlo. Y lo que empezaron a pedir fue lo siguiente, que o se les cortara los subsidios o, como están pidiendo varios políticos de la izquierda estadounidense, nacionalizar Google, Facebook y Amazon. Entonces, ¿qué ocurrió? Los dueños de esta empresa, uno, querían mantener sus subsidios porque son corporativistas y segundo, se asustaron. Porque, me están amenazando con nacionalizar mi empresa o cortarme los subsidios. Entonces, ¿qué hicieron? Ya, vamos a empezar a banear un poco. Pero después eso empezó a molestar a los políticos de la derecha estadounidense, los más conservadores. Y por lo tanto, y eso lo vimos hace algunos meses en este canal, empezaron hace no mucho tiempo a banear también a aquellos que son algunos grupos de Antifa, distintos grupos, pero menos que la presión de lo que había de la izquierda. Entonces ha empezado a haber baneos de un lado y de otro, porque hay un miedo de nacionalización y también hay un miedo de que les quiten los subsidios. Y como sabrán, toda empresa que recibe subsidios depende un poco del Estado y por lo tanto depende de los políticos. Y tienen que mantenerse con buenas relaciones con los políticos que estén gobernando y que tengan poder para tomar esas decisiones y con los que tengan poder en el Congreso para que no les corten esos subsidios. Porque todos los años en el presupuesto de los Estados Unidos se subsidia con miles de millones de dólares a cada una de esas empresas. Y si no dejan felices a los políticos demócratas y a los políticos republicanos que les aceptan estos subsidios, se los cortan o, si es que se enoja mucho a los políticos de la izquierda estadounidense, se proponen nacionalizaciones de sus empresas. Entonces, por eso lo hacen. Y ahora, como viene un gobierno demócrata y los demócratas ganaron la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes, es decir, la Cámara de Diputados de los Estados Unidos, ocurre de que ahora estas empresas ceden ante sus presiones. Porque hace meses, si es que no decir años,
los políticos más de izquierda y organizaciones más asociadas a la izquierda estadounidense están pidiendo que baneen a Donald Trump y a muchas otras figuras. Y no lo habían hecho estas compañías porque había mayoría en el Senado del Partido Republicano y también justamente la presidencia se mantenía con Donald Trump. Pero como perdió la presidencia, pasa un demócrata, y también perdieron el Senado y la Cámara de Diputados, ahora, ¿ante quién tienen que responder estos? Porque tienen básicamente amenazas de nacionalización y también subsidios millonarios que nos quieren que les corten, a los que estén gobernando en este momento. Los demócratas, que van a tener mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes y además en la presidencia. Entonces, si los enojan a ellos, o les cortan los subsidios que ellos quieren porque son corporativistas, o si no, los pueden nacionalizar. Entonces responden por eso. Es lo mismo que en un país tal vez como Argentina, que les sonará que puede pasar cosas como esa, o distintos países del mundo donde los que reciben subsidio al final se convierten en personas que responden ante los intereses de los políticos para que no les corten su beneficio. Es básicamente por eso. La excepción ante esto es Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter no recibe subsidios, pero Twitter tiene un problema distinto. Twitter quiere recibir subsidios. Entonces, ¿qué pasa? Que Twitter ha cerrado el semestre hace mucho tiempo, ha tenido pérdidas a lo largo del tiempo con millonarias pérdidas. Este es un artículo de julio del año 2020. Twitter cierra el semestre con 1.236 millones de dólares de pérdida, una cosa que se ve hace mucho tiempo. Y también a lo largo del tiempo se ha observado que Twitter cada vez está recibiendo a veces nuevos usuarios, pero no está recibiendo mucho dinero porque no tiene mucho apoyo de personas que paguen publicidad por cómo está estructurado el sitio. Entonces lleva años con pérdidas. Y en muchos casos aumentan los usuarios, pero a veces hay estancamiento y bajada. Entonces es una red social que, viendo su desarrollo económico y viendo su situación en que se encuentra, inevitablemente va a quebrar de aquí a algunos años. ¿Y qué es lo que está buscando entonces Jack Dorsey, dueño de Twitter? Quiere recibir el mismo trato que tiene Facebook, que tiene Google, que tiene Amazon. ¿Cuál es ese? Subsidio, porque si no quiebra. Y eso es el mercado naturalmente. En un libre mercado, al que le va bien crece. Cuando toman decisiones estúpidas o ya no son competitivos, quiebran. Eso es el mercado. La facultad de crecer como también de caer. Y en un mercado libre no habría subsidio de ningún tipo y probablemente Gab lo reemplazaría probablemente en un año o dos, tal vez un poco más. Pero como Twitter ahora lo que está haciendo hace algunos años que se dio cuenta, están con pérdidas millonarias, entonces lo que están intentando hacer para no quebrar, para subsistir, es tener buena disposición de los políticos estadounidenses de la izquierda estadounidense. Y por eso empezaron a hacer estos baneos masivos. ¿Por qué? Porque, como les dije, los demócratas estadounidenses van a tener mayoría en el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes y la presidencia. Entonces, si generan buena disposición, tienen la esperanza de conseguir el mismo trato que tiene Google, que tiene Facebook, que tiene Amazon. ¿Cuál es ese? Subsidio. Entonces, esto no es un tema tanto de libre mercado, sino que es un problema que se está dando justamente por intervención estatal. Porque una empresa, si no hay intervención del Estado, tiene solo un incentivo: generar ingresos. Es así de simple. ¿A una empresa le conviene empezar a banear a su propia audiencia? No. Porque si es una red social, y es lo que pasaba con YouTube originalmente antes que lo adquiriera Alphabet, y también con Twitter en su origen o Facebook en su origen, cuando parten, quieren usuarios. Y al final no se meten mucho, quitan cosas como pedofilia, amenazas de asesinato, cosas así, pero dejan que haya discusiones de distintos tipos porque eso les gusta, porque crece su audiencia, su incentivo es comercial. Su negocio es que gente use su red social y para eso no tienen que hacer censuras ni cosas por el estilo. Pero el momento en que llegan los subsidios del Estado, que es intervención estatal, y está el tema del corporativismo, ya el incentivo no es de mercado. El incentivo ya no es dejar feliz a tu usuario. El incentivo es dejar suficientemente feliz a un porcentaje de tus usuarios para que no se vayan todos, pero también dejar feliz a los políticos que te están dando los subsidios. Entonces pasa un poco eso. El corporativismo, que vemos aquí el punto intermedio entre lo que es el control estatal total y algo privado de verdad. Porque el que es el del Estado no responde ante dar un buen servicio. Responde a mantener felices a los políticos y a los partidos políticos para mantener su financiamiento. Y los cargos igual. Es lo que pasa en muchas empresas estatales, como por ejemplo NAP, pérdidas millonarias, Codelco igual. Y puros funcionarios políticos puestos en cargos de poder. Porque ahí está el incentivo. Porque ahí les pagan con impuestos. Y que les van a pagar, lo hagan bien o mal, porque viene de los impuestos y si no quieres pagar te meten a la cárcel. En cambio, una empresa privada es puro incentivo de mercado. Tiene que dar un buen producto, dar un buen servicio. Y si no lo hace, quiebra. Entonces siempre tiene que responder ante sus clientes. Y si no lo hace, eventualmente la competencia lo supera, como está ocurriendo con Gap superando a Twitter. Pero cuando estás con el corporativismo pasa ese punto intermedio, entonces empiezan a responder un poco ante los políticos. Y es por eso. Y al final, nuevamente, como siempre, es la intervención estatal. Por eso lo hicieron ahora y no antes.
es por simplemente incentivos políticos. Y es porque estas empresas deben responder un poco ante los políticos porque reciben subsidios millonarios de ellos. Y también muchos de estas empresas, como el caso de Twitter, quieren recibir subsidios para no quebrar. Es así de simple. En un libre mercado, empresas así quebrarían por su cuenta. Facebook igual, va en decadencia, va a desaparecer en algunos años más. Pero no quieren dejar de ganar con eso, entonces están pidiendo subsidios. Ahí está el problema. De todas maneras, veamos cómo se desarrolla. La manera fácil de acabar con esto sería decir, ok, una empresa tiene el derecho a tener condiciones distintas. Sí, uno firma un contrato al entrar a redes como Twitter, Facebook, que permite que te baneen si es que ellos lo desean. Sí, es legítimo. Que algo sea legítimo significa que no lo puedas criticar o que esté bien. Es legítimo que tú tomes alcohol hasta llegar a un coma etílico. Está bien, no, te lo puedo criticar por supuesto, pero puedes hacerlo, es parte de tu libertad. Pasa lo mismo con Twitter, Facebook y lo que hicieron con Trump. ¿Lo pueden banear así? Sí, sí pueden. Es parte de lo que es un contrato. Uno cuando sé que nadie los lee, pero en las condiciones que sale a aceptar cuando tú entras a todas esas redes sociales, sale que pueden sacar a personas de su contenido, de su red, por distintas razones o cualquier razón que ellos deseen. Entonces pueden hacerlo. ¿Está bien que lo hagan? Creo que no. Es una pésima decisión también a nivel de empresa y la caída enorme de sus acciones lo muestra. Pero aquí hay que ver el problema para que terminen con esto, es que les quiten los subsidios. Porque si no recibieran esos subsidios tienen que responder ante sus clientes. Y actualmente no están respondiendo ante sus clientes al tomar estas decisiones idiotas porque reciben subsidios. Entonces, ¿ante quién responden? Ante los políticos. De todas maneras, comenten abajo qué les parece, si sabían que recibían subsidios millonarios de esas empresas. Le aprovecho de anunciar que más de la mitad de las empresas en Estados Unidos reciben subsidios. Es un país extremadamente corporativista, no un ejemplo de libre mercado para nada. Y eso es gran parte de problemas que se han generado en ese país. Pero eso da para otro video. Y comenten abajo qué les parece. Están felices con el crecimiento de estas redes alternativas, que sus acciones se han disparado, bien por los accionistas de esas empresas. ¿Qué creen que va a pasar? Coméntenlo abajo en los comentarios. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, también abajo en los comentarios para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.